En esta ocasión veremos cómo resolver una ecuación de primer grado. Se llama de primer grado cuando su máximo exponente es 1. Es decir, la variable, que es la incógnita de la ecuación, tiene un exponente que es 1. En este caso, la r está elevada a 1. Lo que debemos realizar acá es amplificar toda la ecuación para poder eliminar de la parte inferior el r, ya que en este caso el r está como denominador. Entonces debemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder simplificar el r del denominador. De esta forma podemos construir una ecuación que tiene la forma de una línea, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación va a poder anotarse en un renglón y no en dos. Acá está en dos, en uno y en dos. Esa es la idea. Para poder calcular lo que es el mínimo común múltiplo, los denominadores, que son r y 3r, deben factorizarse. En este caso no es posible factorizarlos de ninguna forma. Entonces, a partir de eso, podemos decir que el mínimo común múltiplo van a ser todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Común sería el r y no común sería el 3. Entonces sería 3r nuestro mínimo común múltiplo. Una vez seleccionado el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Procedemos nosotros a amplificar toda esta ecuación por el mínimo común múltiplo, que es 3r. Entonces, vamos a amplificar a ambos lados de la ecuación por 3r. De esa forma mantenemos la igualdad de la ecuación. Entonces, amplificamos todo esto por 3r, anotando en este caso en paréntesis lo que estamos amplificando. También amplificamos el otro lado de la igualdad por 3r, pero a ese lado solamente hay un número 1. Aplicando propiedad distributiva, ¿no es cierto?, va a quedar de la siguiente forma: 3r por 2 partido en r, 2 partido en r, más 3r por, ¿no es cierto?, 5 partido en 3r. Eso va a ser igual a 3r por 1. De esa forma. Ahora, podemos simplificar la r con la r. Y acá en este caso el 3r con el 3r. Quedando de la siguiente forma: 3 por 2, ¿no es cierto?, más 5 igual a 3r, ya que 3r por 1 es simplemente 3r. Destacando acá la r, que la r sería la incógnita de esta ecuación. Al resolver en este sector, sería 3 por 2, eso es 6. Mantenemos el 5 e igual a 3 por r. En primera instancia, antes de despejar, podemos reducir los números, es decir, 6 más 5, eso es 11, igual a 3r. El 3, como está multiplicando, ya que está unido con un por, pasa de su forma inversa, es la división. Veamos cómo pasa dividiendo. De esa forma, y así obtenemos nuestro resultado final.
Sería R igual a 11 partido en 3. Es decir, 11 tercios. Veamos la resolución de otra ecuación. Acá tenemos la siguiente ecuación a resolver, ¿ya? En donde, tal como vimos anteriormente, debemos darnos cuenta que tenemos la x en los denominadores. Por lo tanto, debemos dejar la ecuación escrita a través de un renglón para poder trabajarla cómodamente. Entonces, debemos calcular el mínimo común múltiplo, que será el amplificador. Entonces, debemos calcular el mínimo común múltiplo de esos denominadores, que son 3, 4 y 6. Se debe entender que como el x es común, formará parte del mínimo común múltiplo que vamos a calcular acá. Entonces, el 3x no es factorizable, pero sí el 4 se puede escribir mediante una decomposición prima que es 2 por 2. Es decir, 2 por 2, que en este caso sería 2 al cuadrado por x. Y el 6 se puede escribir como 2 por 3x. Entonces, el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes. Comunes, el 2. Y el 3. Ambos, en este caso, serían no comunes, ¿no es cierto? El único común es el x. Pero debe ser el que tenga el mayor exponente. En este caso, el 2 tiene un exponente que es el 2. Ese sería el mayor. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser el siguiente. 12x, porque 2 al cuadrado son 4, por 3 son 12, y mantenemos la x. Esto sería nuestro mínimo común múltiplo, que va a ser el elemento con el cual tenemos que amplificar, en este caso, esta ecuación. Al amplificar esta ecuación a ambos lados por 12x, sería 12x por, ¿no es cierto?, todo lo que está a este lado, lo copiamos ahí, igual a 12x por, en este caso, 3. De esa forma. Ahora, el 12x, aplicando propiedad distributiva, quedará 12x por 2 partido entre x más 12x por 3 partido en 4x. Después es menos 12x por 1 partido en 6x. Y esto sería igual a 12x por 3. Y lo anotamos a este lado. Al simplificar acá, sería 3x con 12x. Arriba daría 4 y abajo daría 1. Acá 12x con 4x, arriba daría 3 y abajo daría 1. Eso es porque el 3x y el 2x daría contenido 4 y acá el 4x en el 12x daría contenido 3, ¿no es cierto? Si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, siguiendo esa regla, acá va a ser 1 y arriba será 2. Así. Quedando lo siguiente, acá serían 4 por 2 son 8, el 1 abajo no se anota, después serían 3 por 3 son 9, el 1 abajo no se nota. Como no se debe anotar el número abajo, seguimos. 2 por 1 son 2, mantenemos el signo negativo y el 1 no se anota. Después serían 12x por 3 y esos son 36x. Quedando, en este caso, esa ecuación. Acá debemos realizar la suma de esos números, la cual da 15. Y la anotamos acá. Y eso va a ser igual a 36 por x. Como el 36
está multiplicando a la variable que es la x, que es la incógnita en este caso, pasa de su forma inversa, que es la división. Veamos cómo sería esto. De esa forma, tenemos 15 partido en 36, lo cual se puede simplificar, eso es, dividir arriba y abajo a la vez. Y el número que divide tanto al numerador como al denominador a la vez es el 3, obteniendo 5 partido en 12. Es decir, 5 doceavos. De esa forma, obtenemos la solución para esta ecuación. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.